Estamos de vuelta, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que el Señor haya obrado en medio de sus vidas, en medio de las familias. Espero que también el Señor esté obrando en medio de todos aquellos que nos escuchan en esta hora. Dar gracias al Señor. Como digo, ha sido un día complicado, difícil, porque hay un tráfico increíble, hermanos amados. Estamos en plena situación de pandemia y parece que las fiestas son más fuertes que la propia pandemia, así que a cuidarse como iglesia, a ser prudente. Es todo importante, hermanos, que nosotros entendamos que, como dije hace un tiempo atrás, que nuestra fe no tiene nada que ver con la prudencia. Nosotros debemos ser sabios, cuidarnos, porque estamos en una etapa compleja, difícil. Así que, hermano amado, a seguir instrucciones, siendo obedientes como siempre, como hijos del Señor. Así que vamos a ir a la palabra que se encuentra entonces en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer solo un versículo y le vamos a dar lectura en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadle en disciplina y amonestación de el Señor. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Quiero pedirte que me guíes, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, la gracia necesaria para poder hablar acerca de esto tan necesario en medio de este tiempo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están escuchándonos en esta hora, y que tu presencia invada cada hogar, que tu presencia a través de tu palabra pueda tocar, transformar y hacer cambios necesarios en medio de este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hablar de este tema creo que es necesario. A veces a mí me pasa quizás como pastor y como papá me preocupo de esta situación, de este tema, porque creo que es necesario, hermano. Estamos viviendo un tiempo demasiado complejo, demasiado difícil, y uno observa, hermano, dentro, hermanos, de las conversaciones, dentro, hermanos, de muchas personas que uno conoce, no solo de iglesias, sino también de compañeros de trabajo, donde hay, hermanos, situaciones que son bien difíciles, como sociedad, viviendo un tiempo difícil, complicado. Por eso es tan necesario educarnos en la palabra. El Señor desde siempre ha tenido la preocupación para que nosotros aprendamos a vivir dentro de esta vida, en cuanto a lo que significa familiarmente. Cuanto más en lo que es, hermanos amados, en la formación de nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad. Nosotros, hermanos, debemos saber, hermanos, que los hijos, dice el Salmo, y lo tengo por acá anotado, que importante, hermano, dice que los hijos son como, aquí dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Son como flechas. Y yo esto lo he dicho más de alguna oportunidad. A esas flechas la responsabilidad y la formación, hermano, recae sobre nosotros los padres. Abuelos también, en cierta forma. Están los padres, los abuelos, alguna sugerencia tendremos en un momento determinado si vemos algún tipo de equívoco, con mucho respeto, porque cada familia tiene su forma, pero qué importante, hermanos, es entender esto. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y nosotros, hermanos, a través de esta palabra vemos cómo el apóstol Pablo nos hace la observación acerca de los hijos, de no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo pregunto, ¿de qué forma usted y yo podremos provocar a ira a nuestros hijos? Cuando no hay, hermanos, una actitud correcta en la formación, en la enseñanza. Dice, nótese que el apóstol Pablo hace hincapié en la formación de los hijos. Es importante, hermano. Hoy por hoy nosotros vemos, hermanos, la forma de familia que se está formando, y especialmente no solo dentro de la iglesia, sino dentro de la sociedad, donde la formación no es la más correcta, donde muchas veces, hermano, pensamientos equívocos, ideas que
en sí pueden parecer buenas, pero son equívocas para poder, hermanos, formar a los hijos. Y entonces nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor y nos dará, hermanos, la luz, la claridad para poder ser buenos padres. Y al decir padre digo mamá, buenos abuelos, donde podemos también, porque hay muchos abuelos que se hacen cargo de sus nietos, porque a veces los padres trabajan, pero es importante entonces, y el apóstol, hablando de la familia, habla acerca de la honra en los versículos anteriores, y habla acerca de honrar a los padres, etcétera, pero también dice, y vosotros padres, y habla directamente a los padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿De qué forma nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos? Cuando nosotros, hermano amado, hermana amada, mi querido oyente, cuando nosotros no somos capaces de ministrar esa herencia que Dios nos dio, darle dirección a esa flecha que habla el Salmo 127, nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestros hijos, hermanos, deben ser bien disciplinados, bien educados, en el buen sentido de la palabra. Lamentablemente uno nota, hermanos, en este sentido, valga esta redundancia, de que la formación de los hijos no es, hermanos, a veces la más correcta. A veces somos tan poco sabios que nos molestamos cuando alguien, hermanos, nos hace o nos da alguna orientación, algún consejo en lo que significa la formación de los hijos. Y es tan importante, hermano. Uno, hermanos, no nació en una familia 100% bien formada. Uno se va educando por la palabra del Señor, por los buenos ejemplos, y uno aprende, hermanos, a enseñar a los hijos. Y muchas veces nosotros, hermanos, en nuestra forma, en nuestra manera, porque cuando nosotros usamos nuestra forma, nuestra manera, a veces no es la más correcta. La mejor forma, la mejor manera de criar a los hijos es a través de la palabra del Señor, porque eres el creador de nosotros, el creador, el que sabe lo necesario que necesitamos para formar a los hijos. Dice que en la época del apóstol Pablo y a lo largo de muchas generaciones, la formación de los hijos es primordial, hermano. La Biblia nos habla que es herencia. Cuando uno recibe una herencia tiene que cuidarla. ¿Cuánto estamos cuidando a nuestros hijos? Y no solamente estoy hablando del cuidado de que no se vayan a dañar, de que está la preocupación de que ellos no se vayan a caer, que ellos no se vayan a tener un accidente en el hogar. Eso es cierto que es importante. Pero ¿cuánto estamos preocupados que se estén formando bien? Con buenos valores, con buenos principios. Hoy tenemos una sociedad, hermanos, donde las cárceles ya no dan abasto, y la mayor parte de los que están detenidos son gente adolescente. Y muchos de ellos es porque ha faltado mamá, ha faltado papá, en cuanto a lo que es la enseñanza, en cuanto a lo que es la formación. Y dentro de nosotros muchas veces nos formamos ciertas ideas que queremos a veces nosotros justificar para poder, hermano, mal enseñar o mal criar a nuestros hijos. Y eso, hermanos, no es bueno. La Biblia dice que a los niños hay que corregirlos. ¿Ah? Hay que corregirlos. Dice que el niño que no es bien formado, el que no es bien criado, es vergüenza para sus padres. Y yo hablo en una línea general, y esta palabra del Señor, hermanos, viene por situaciones que uno observa dentro, hermanos. No solamente estoy hablando de niños pequeños, estoy hablando de muchachos que lamentablemente, hermanos, no han sido instruidos. La Biblia enseña y dice: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué camino estamos hablando? De lo que significa tener conceptos de moral, de respeto, de formación, de principio. No es fácil, hermano. No es fácil. Cuando, hermano, viene una persona que tiene estudios y que tiene a lo mejor mucho conocimiento, se agradece. Pero la mejor forma de dar la experiencia, de poder, hermanos, dar una enseñanza es haber vivido la experiencia de criar. Yo sé que hay muchos de ustedes, hermanos, que
que ya tienen hijos mayores y que no ha sido fácil. Cuando uno tiene más de 2 o 3 hijos, son diferentes caracteres, hay que saber tratar a los hijos de una forma muy inteligente. Pero sabe lo que yo veo y observo muchas veces que hay mucha tolerancia en algunas cosas. Que a veces nosotros somos muy flexibles. Hoy vivimos en una generación consumista. Yo miro y observo y veo, hermanos, que antiguamente había ciertamente mucha carencia, mucha pobreza, quizás en algunos casos la vivimos. Y yo a alguien siempre le digo yo, nosotros era tal la pobreza que jugábamos a juegos, ojalá que fueran esos juegos que participáramos sin necesidad de tener algún objeto. Y porque no había, y cuando jugábamos, en mi niñez al menos, se me van a caer los años aquí, era con pelotas de plástico, y cuando no inventábamos por ahí, pobre mamá, hermana, nos hacíamos de media una pelota y nos reuníamos en el pasaje con los muchachos. Pero quiero decirle, hermanos, que había una niñez muy bonita. Había una coinonía entre aquellos muchachos, hasta niñas participaban de esto. Pero hoy veo que niños, hermanos, lo tienen todo. Lo que usted, hermano, el juguete que usted piense son los dormitorios de nuestros, hoy de los hijos, parecen verdaderas jugueterías y están aburridos. Y usted nota que reclaman. Entonces ahí donde está que nosotros como padres tengamos la capacidad, hermanos, de instruir a los niños, de enseñarles, de crear valores, de conversar con ellos. Y usted dice, pero es que son niños pequeños. Hermanos, los niños no entienden todo. ¿Cuánto tiempo que tú, hermano, no haces una charla con tus hijos? Haberle dicho cosas en conversación, haberle dado también alguna sugerencia de lo que tiene, decir tú tienes estas cosas, gracias al Señor, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado trabajo, pero también decirle que hay niños que no tienen todo y que él debe ser agradecido del Señor. Entonces muchas cosas dentro de nuestra sociedad van mal enfocadas. Hoy los niños son niños y está la oportunidad cuando ellos ya tienen, usted como papá o mamá, la posibilidad de enseñar, de formar. Está la tarea de hacerlo, de enseñarle valores, de enseñarle principios. Yo recuerdo, y lo he dicho en más de alguna oportunidad, que yo me iba a comprar con mis hijos, no me recuerdo si con los 3, pero en esa instancia de locomoción, esas micros amarillas que se demoraban harto, pero esas son instancias donde íbamos conversando, donde se hablaban las cosas, donde conversábamos, donde les explicaba ciertas cosas acerca de situaciones. Conversábamos este tiempo que ya está en tiempo de Navidad. Yo en septiembre ya empezaba a conversar con mis hijos acerca de lo que podríamos comprar, qué es lo que ellos querían dentro de lo posible. Pero también, así como había esa intención de querer adquirir algo para ellos, también mis hijos deberán recordar esto, yo les decía, ¿cómo estamos para fin de año? Y yo no le estaba preguntando por el regalo, yo le estaba preguntando cómo estaban las notas. Porque yo tenía una filosofía, y a lo mejor para usted puede ser un poquito dura en este tiempo, pero cuando no habían buenas notas y no habían posibilidades de pasar de curso, tampoco yo les decía hay regalo, porque para poder tener algo hay que también formar el carácter y de enseñarles que las cosas tienen también su valor. Y gracias a Dios, yo lo conversaba el día de hoy en la mañana con una vecina donde trabajo, y yo le decía, gracias a eso, ninguno de mis hijos fue repitente. Hasta el cuarto medio, todos pasaron de curso, jamás yo vi un hijo repitente. Es más, yo le echaba a perder los fines de año y mis hijos se acuerdan, porque yo preguntaba por ahí por septiembre, porque ahí vienen esos padres, impetuosos de la fiesta, ¿qué vamos a hacer para los niños? ¿Qué le vamos a regalar? Y la pregunta del año era la que hacía yo, ¿cuántos de los niños estaban pasando de curso?
Y ahí, hermanos, la cosa cambiaba, porque a veces era la mitad del curso y más, a veces que estaban repitiendo, pero se estaban preparando para la fiesta. Y eso no es formar. Formar es crear responsabilidad en los hijos. Es, hermanos, entender, hermanos, que nosotros debemos formar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Y si a ti te toca, por esas cosas, como decía, de ser abuelo y tener la oportunidad de tener algún nieto, también enseñarles como el Señor nos hace también a nosotros. Dice, para el apóstol Pablo dice hablar de acerca de la crianza de los niños, vamos a tomar 3 puntos. Primero, ¿qué es lo que es la crianza? O la disciplina, o la crianza, o vamos a ver cómo se hace, de qué forma. Como que estoy con la vista un poco complicada. Dice, criarlo, dice el apóstol Pablo. Criar es sustentar, amar. Criar, ¿ya? Es, y lo tengo anotado por mi memoria, sustentar y amar. Eso es ser papá, eso es ser mamá. Es sustentar. No puede tener un padre, una madre, un título honorario. Debe ser una persona preocupada de sus hijos. Debemos nosotros preocuparnos de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Yo esto lo aprendí, el Señor me lo enseñó hace muchos años. La palabra del Señor dice que el que no provee para lo suyo y mayormente para su casa es peor que un incrédulo. Es nuestra responsabilidad. Yo a veces veo, y esto se ve mucho en los padres, que hay madres que tienen que estar prácticamente haciendo los 2 papeles, porque muchos padres irresponsables que no se preocupan de sus hijos en cuanto a lo que es criarlos. Criarlos no es darles besitos ni hacerle naná, y criarlo es sustentarlo, es tener la posibilidad de trabajo para que ellos no les falte. Y esto lo hacemos por amor hacia ellos. Entonces, la crianza se basa en esto, en sustentar a nuestros hijos. Muchos, y yo sé que todavía pasa esto, muchos de los padres, muchas veces a mí me pasaba, eran 3, en esta fecha yo tenía que estar los 3 en el colegio, había que pagar matrícula. No se olvide que cuando usted no paga matrícula no tiene derecho a pagar las cuotas, no tenía derecho de matrícula el próximo año, entonces había que pagar esas 3 matrículas. Además había que tener para comprar algo para los niños de Navidad, tener esa hacer. Eso es criar, eso es la forma de criar a los hijos, sustentarlos de alguna manera, de alguna forma. Sé que a veces por situaciones de trabajo, nosotros los más viejitos vivimos una generación con mucho más carestía, pero es la responsabilidad de, como padre, al criarlos, sustentarlos. ¿Ya? A veces no están todos los medios, pero dentro de lo posible. Siempre, hermano, ese tiene que ser uno de los primeros puntos que nosotros debemos saber, que la crianza consiste en sustentar. Usted como padre, como madre, sustentar. Especialmente el padre, ¿ya? Hoy día yo veía en la televisión, hermano, a un padre amenazando a su mamá por este asunto de que le iban a quitarles el dinero por no haber pagado las pensiones. Para mí, hermanos, yo creo que debería esa persona sentir, hermanos, la vergüenza más grande. Pueden haber situaciones, circunstancias, uno no las conoce. Pero creo que un hijo es un hijo. Y hablar a hijos, digo hijas también, debe tener la responsabilidad. Y eso consiste en la crianza de los hijos, es sustentarlo y amarlo. Cuando uno ama, lo hace con gusto. Yo creo que a nadie le causa dolor el poder, hermano, sustentar a los hijos. Yo siempre he dicho, si en una forma solamente de ejemplo, si tuviera que sacarme el brazo por uno de ellos, yo lo hago con gusto, porque uno lo hace por amor. Y estoy hablando de una forma de ejemplo. Estoy hablando de que si hay que hacer un sacrificio, ahí estamos, son nuestros hijos. Esa es nuestra tarea. Entonces, es criarlo, es sustentarlo. Pero también está la disciplina. Y eso es una situación, hermanos, que muchas veces cuesta dentro de los padres.
Porque algunos dicen, no, a mí me trataron, porque antiguamente eran bien duros los papás, entonces no, yo voy a hacer todo lo contrario. Y disciplina no es golpe, disciplina es enseñanza. Hay que criarlo, ¿cierto? Es sustentar, y con disciplina. Yo conocí a un amigo que decía que con vara, la Biblia dice con vara, y al último se revelaron, no es, hermano, ir a los extremos. La disciplina es corrección, es enseñanza. Es cuando uno de nuestros hijos, que aún está pequeño quizás, que usted lo corrija. Si está cometiendo un error, usted tiene que corregirlo. Si usted lo está criando, si está a su cargo, sea hijo o nieto, con cariño, ciertamente, con las formas adecuadas, pero enseñarlo. Yo de repente veo hermanos que como que, no, es que la niña, es que el niño, y que no está la mamá, que no está el papá. Y yo, hermano, siempre lo he dicho y no quiero, hermano, pecar, hermano, de ser autorreferente, pero yo no conocía a mi papá. A los 11 años mi mamá partió, falleció. Y bueno, situaciones complejas, difíciles, pues, hermano. Pero yo le digo una cosa, a los coscorrones en aquella instancia mi hermano mayor era pero fuerte, y si tomó la responsabilidad de papá. Y yo un día lo dije esto también, un día yo dije yo voy a crecer y iba a cambiar la cosa. Yo quería dársela a mi hermano mayor, pues, ya, y cuando ya entendí y comprendí la situación, maduré, el Señor me hizo madurar, hoy es uno de mis hermanos que amo, porque entendí que nadie lo formó, que a él le tocó una situación difícil en cuanto a lo que era preocuparse de nosotros. Entonces a veces nosotros somos demasiado permisibles, hermano. De repente a los hijos hay que hacerles ver algunas cosas. Ya no es solamente llenarle el dormitorio de juguetes, tener que ellos tengan valores, principios, enseñarles. Ya eso es importante, hermano. Uno, hermano, tiene que aprender, tiene que enseñar a los hijos. De repente yo veo, hermanos, en el trabajo a pequeños hermanos que prácticamente ordenan a sus padres con algún berrinche, con alguna cosa, y sabe que uno observa que además de la vergüenza que pasan ellos, los niños los ordenan, y no debe ser así. Nosotros como padres, Dios nos puso una bendición especial como padre y madre, para que tengamos esa responsabilidad y esa autoridad sobre ellos, en el buen sentido. Insisto, disciplina no es golpe, disciplina es corrección, es enseñanza, es discipulado, es enseñanza. Enseñemos a nuestros hijos. Cuando nosotros veamos a uno de nuestros hijos faltar el respeto a alguien, a algún tío, a alguna persona, enseñarles que eso no se debe hacer, pero enseñarles, hermano, de la forma correcta, que no haga eso. No, hermano. Sentir el peso de la autoridad que lo que está haciendo no es correcto. Amén. Creo que es importante que nosotros podamos corregir esas cosas. ¿Ya? Entonces, la tarea nuestra es no provocarlos a ira. Porque el día de mañana, si nosotros no corregimos, si nosotros no enseñamos, los hijos van a terminar quizá en qué lugar. Es importante hacerlo, hermano, en este tiempo. No le echemos la culpa a que no, que esto otro. Hermano, a veces somos permisibles. Y no es que yo, hermano, sea una persona cruel. Yo amo, hermano, a mis hijos. Hoy amo a mis nietos, yo los disfruto, me gustan, hay gestos tan hermosos. Contarle una cosa, de repente a mí se me salen situaciones, pero hace 2 domingos atrás, me parece, estuvimos acá compartiendo con el pastor, estábamos en la mesita y había un quesito de estos blancos ricos, lo encontré también y yo digo, pucha que está rico este quesito. Yo soy malo para comer ciertos lácteos. Y mi hijo mayor, o sea, mi nieto mayor, que es Benjamín, me dice, tata, yo te voy a regalar un queso de eso. Y yo no me llamó la importancia. El próximo domingo él me tenía un queso de regalo, con 11 años, con su dinero, y yo lo valoro. Y yo doy gracias al Señor por esas cosas que son hermosas, hermano. Antonella, llego aquí y me ofrece que bebidita, que meloncito, y yo soy muy poco dado, especialmente a la hora del programa.
de comer cosas, y le agradezco, y esas cosas, hermano, son hermosas. Qué lindo, eso es familia, hermano, eso, hermano, es ver que hay una buena formación. Cuando yo veo, y por eso, hermano, yo quiero ser muy honesto con usted, cuando yo veo, hermano, y lo voy a decir, hermano, mi pastor Jorge, con Paulito, con Carolina, respetuosos, cariñosos, señorita, caballero. Yo felicito, hermano, eso es una buena crianza. Han hecho un buen trabajo. ¿Cómo está haciendo su trabajo usted? Usted que tiene niños más chicos, yo cuando me toca presentar a alguno de los niños hoy, yo digo, esta generación es difícil, le toca pega, pero muy, muy grande. Entonces, disciplina, hermano. Disciplina es enseñanza, es hacer ver cuando los niños están haciendo algo indebido, que no corresponde. Hermano, no te pueden hacer una pataleta. ¿Sabe qué? Yo de repente, hermano, hay situaciones, hermanos, que no son normales. Insisto, hoy por hoy los niños tienen teléfono, tienen televisión, tienen no sé qué tanta bicicleta, tienen, hermano, insisto, sus dormitorios son verdaderos tiendas de juguetes llenos. Y no es malo bendecir a los hijos, no es malo regalar a los hijos, pero también es bueno enseñar, es hacerle ver otras cosas. El niño no se va a traumar, hermano. Yo no estoy en desacuerdo que un niño se le lleve al psicólogo, pero a veces los que enfermamos a nuestros hijos son los padres, por la falta de enseñanza, por la falta de formación. Cuando usted vea las noticias que un muchacho de 17 años mató hace poco tiempo atrás a una persona por quitarle su vehículo, yo pregunto dónde están los padres, qué formación les dieron, porque hay cosas que se hacen normales de repente, hermano. Y a veces, hermano, hay padres que animan a lo malo a los hijos. No, si mi cabro es, y perdóneme este pedo, aniñado. Eso, hermanos, no trae buenas consecuencias. Entonces, hablemos de criar, sustentar y amar, disciplinar, es corrección y enseñanza. ¿Estamos haciéndolo? Estamos bien encaminados. ¿Ya? Eso es importante. Y dice amonestación. ¿Qué es lo que es amonestar? Exhortar, reconvenir, redirigir, reprender. Vamos, hermano, es nuestra tarea. Son la herencia que Dios te ha entregado. Son esas flechas que usted, hermano, y yo tenemos que darle buena dirección. Es nuestra tarea. No decirle a todo que sí, porque estamos criando muchas veces a hijos consumistas. A mí me preocupa eso, hermano. Y no estoy, insisto, en contra de que a los niños hoy, especialmente en estos tiempos de Navidad, sabe que ahora incluso nosotros te lo conversamos en la pastora, hemos tomado la opción de regalarle ropa a los niños, porque de repente uno dice, tienen tantos juguetes. Ahora los niños siempre cuando son chicos siempre esperan un juguetito, eso es verdad. Pero mientras más abundancia haya en este tipo de cosas, menos enseñanza y valores se le está entregando a los hijos. Yo le invito, hermano, a exhortar a los hijos, a reconvenirlos si es necesario, a redirigirlo si están en alguna cosa que no corresponden y reprenderlo si es necesario. Nosotros, hermano, criamos hijos, hoy vemos a los nietos que están creciendo y yo doy gracias al Señor porque lo que los padres son se repiten en los hijos y la crianza anda de una forma muy como planita, por decirlo de una manera, y eso, hermano, yo jamás, hermano, le haría un daño a uno de mis hijos. El daño se le hace cuando no se enseña, cuando no se instruye. Instruye al niño en su camino, no en sus ideas ni sus pensamientos, sino en su camino. Los niños, cada uno tendrá su visión de las cosas que el día de mañana Dios le va a dar de perspectiva de vida, pero no se deje estar. Con prudencia, si usted es abuelo, con prudencia. Porque a veces, hermano, se crean problemas cuando uno dice algo y está, hermano, en el momento inadecuado. Todas las cosas se hacen con sabiduría. Yo tengo la bendición de conversar con Benjamín, que es el mayor, con Antonella. Hoy día algo conversaba con Camila Antonia. Y los niños saben, hermanos, y los niños son muy inteligentes. Que la herencia del Señor,
que esa flecha que son en las manos del valiente, que son los padres, las madres, lleguen a buen puerto. Los niños hermanos tienen que tener ese concepto de disciplina, que hay que levantarse hoy por hoy. Bueno, no ha habido colegio, pero hay que levantarse para ir al colegio, esté lloviendo, haga frío, haga calor, porque a veces nosotros somos malos formadores por nuestros trasfondos y nosotros creamos irresponsabilidad en nuestros hijos. El ser amable, el ser caballero. Hace un tiempo atrás entré a la casa de una persona, hermano, ni siquiera me saludó. La persona, y yo dije, pero qué tremendo, hermano. Que cuesta ser gentil. Buenos días, buenas tardes, como dice por ahí unos personajes. Y uno dice, Señor, qué tremendo. Además, hermano, uno dice, por último, por mis canitas que ya están bien blanquitas, y uno dice, ¿qué formación tuvieron? Uno tiene que enseñar, hermano. Usted tiene la tarea más importante, que es formar. Dice que el factor más importante en la formación de nuestros hijos es el ejemplo. Nosotros debemos ser ejemplo. Nosotros debemos ser ejemplo. No digas eso. Es fea la palabra. Pero si usted la dice y la repite, no tiene moral ni autoridad. No hagas eso. Pero si usted lo hace, usted no tiene moral para enseñar. Así que yo le invito, hermano, a enseñar con ejemplo. Somos hermanos y está en nosotros como padre y madre, como abuelos, el que seamos ejemplo. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a ser buenos ejemplos de nuestros hijos, vamos a tener la autoridad, la moral para poder enseñar. Si no, los vamos a provocar a ira. El día de mañana ellos van a hacer y deshacer en muchas cosas. Qué rico, hermanos, cuando yo veo familias donde los hijos tienen buen respeto hacia sus padres, hacia sus abuelos, porque fueron formados. Enseñar a nuestros hijos, hermanos, y a nuestros nietos en este caso, que las formas de vida son diferentes. Yo lo hacía con mis hijos. Yo me recuerdo cuando íbamos por ahí de visita, de repente ellos tiraban la carita porque no había televisión, no se ve televisión. Y ellos me decían, nos aburrimos, usted tiene que respetar, le decía yo. Son sus formas. En la casa ve televisión. Así se criaron. Dios nos bendiga, nos ayude, nos dé esa sabiduría para no provocar a ir a nuestros hijos. El día de mañana, hermano, que no tengamos que ir a sacarlos de algún lugares que no corresponden. Porque nosotros nos fuimos inteligentes, sabios por la palabra, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor por la palabra. ¿Le parece si oramos y damos gracias al Señor? Yo sé que a veces hay medicinas que, ¿se ha fijado? Uno toma una pastilla para algo. Esas pastillas son buenas, ese remedio es bueno. La palabra cuando te incomoda o nos incomoda es porque está haciendo efecto.